Hola, hola, y hoy vamos a hablar cómo preparar a tu hijo para regresar a la escuela. Y sabemos que en estos tiempos es importante poder preparar a nuestros hijos para regresar a la escuela. Te voy a enseñar unos 17 tips durante todo este programa para que entonces puedas entrenarla a tus hijos antes de ir nuevamente a la escuela, de acuerdo, obviamente, al tiempo que estén pasando en tu país. Yo sé que en Estados Unidos regresan a la escuela en el verano y en otras partes del mundo es otra época, pero bueno, este programa te va a poder servir también para eso. Número uno, vas a hablar con tu hijo con frecuencia sobre lo que puede esperar el próximo año. Si pasó de grado, si pasó de escuela, si va a cambiar de maestro, si va a volver a ver a sus compañeritos. Ese es el consejo más simple, el hablar con tu hijo especial con frecuencia de que va a regresar a la escuela y qué puede esperar el próximo año. Pero este es uno de los consejos más importantes que te puede ayudar a reducir la ansiedad de tu hijo al tener que enfrentarse a lugares nuevos, a personas nuevas, a horarios nuevos, a calendarios completamente diferentes, a estructuras, a salones, a amistades. Número dos, tacha los días libres en tu calendario, ¿sí? Tacha los días libres en tu calendario y en el calendario del niño. Puedes hacer un calendario grande y ponerlo en el refrigerador, donde tú le puedas mostrar a tu hijo qué es lo que puede esperar en las próximas etapas, ¿sí? En los próximos días de escuela, ¿sí? Así que este va a ser algo interesante, un ejercicio muy lindo. Tacha, bueno, faltan 14 días, faltan 15, falta una semana, falta un día, ¿sí? Algunos niños pueden tener ansiedad acerca de cuándo comienza el año escolar y el simple hecho de tachar los días del calendario puede ayudar a su hijo a comprender mejor cuándo comienza el año escolar. Y también de paso ahí le enseñas el calendario, se lo puedes poner también en su teléfono para que le suene, faltan tantos días, faltan tantos días. Número tres, vas a crear una nueva rutina matutina y practíquela antes del comienzo del año escolar. Y especialmente cuando tienen cambio de horarios, cuando van a pasar de una escuela a otra y el cambio de horario de entrar a la escuela es diferente, necesitas acostumbrarlo por lo menos unas 3 semanas antes, 2 a 3 semanas antes, para que ya el cuerpo del niño se acostumbre a levantarse o más temprano o también más tarde, ¿sí? Para que entonces ya cuando empiece la escuela no llegue tarde porque se quede dormido o se cree ansiedad o estrés por el hecho de ese cambio de horario. Para crear esta rutina matutina, entonces vas a escribirla obviamente en un papel, la vas a poner también, pegar en el refrigerador y todo esto va a ayudar a tener visuales, a tener herramientas visuales para poder ayudar al niño a organizarse y a reducir el estrés y la ansiedad que le pueda ocasionar el empezar de nuevo la escuela. Comience a despertar a su hijo un poco más temprano cada mañana para que se aclimate a la nueva hora de despertar mucho antes de ese primer gran día. Haga algunos repasos cerca del final de las vacaciones de verano para que su hijo sepa qué esperar antes de irse a la escuela. Si su hijo responde bien a los horarios visuales, puedes crear uno que describa todo, de vestirse hasta subir al autobús, ¿sí? Y si va a venir el autobús a buscarlo a la mañana o a la tarde o a la noche. Por eso que es importante estos pasos que te estoy dando. Muy bien, otro paso más. Número 4, haga un recorrido por la escuela nueva o por la escuela donde va a ir, o si es la misma escuela, lo llevas al niño para también calcular el tiempo de viaje y para que el niño recuerde que va a ir a esa escuela. Esto se puede arreglar con el administrador de casos de su equipo de estudio de niños y es posible que no conozca el nuevo maestro de su hijo tan pronto, pero al menos su hijo se familiarizará con el edificio antes de asistir. Cuando esté en su recorrido,
Visite la oficina principal del director, los baños, la cafetería, el gimnasio, la biblioteca, el patio de recreo y cualquier habitación en la que su hijo pueda pasar tiempo durante el próximo año. Tome fotos en sus recorridos e incorpórala a una historia social después para que usted y su hijo puedan revisarla durante el verano. Una historia social es un libro, ¿sí? Básicamente de un padre o un cuidador que crea con las fotografías reales para explicar un detalle escrito o pictórico de lo que el niño va a esperar en el próximo evento. Y todo eso es importante. Es muy importante. Número 5, recorra los procedimientos de emergencia en su visita. Fíjate que muchos niños que están dentro del espectro autista tienen dificultad con los ruidos fuertes, las interrupciones en la rutina, y sabemos que es posible que cuando esté en su recorrido haga que su administrador de caso muestre a su hijo a dónde ir y qué hacer durante cualquier situación de emergencia. Sabemos que esto lo preparan muy bien en Estados Unidos y lo practican durante todo el año para que ya el equipo está entrenado. Hacer esto ayudará a su hijo a estar preparado, a que no le tome por sorpresa, que sepa identificar lo que tiene que hacer y en qué momento, ¿no es cierto? Y puede resultarle divertido que mamá y papá practiquen pararse en silencio. Número 6, vas a crear un horario escolar diario para tu hijo. Es posible que no conozca la rutina exacta, pero incluso caminar un día puede hacer que su hijo se sienta más cómodo. Si es posible, pídale al administrador del caso o al supervisor del caso de conducta que su hijo pues, pueda hacerlo con usted. Y estos pequeños pasos son importantes porque entonces genera una reducción de la ansiedad. Número 7, si es posible, haga que su hijo conozca al maestro antes de comenzar la clase. También puede ser una foto, el nombre y empezar a mencionar el nombre, a tipear el nombre de su dispositivo electrónico, escribirlo, para que entonces sepa con quién se va a encontrar. Y si se va a encontrar con amigos de la escuela anterior, también es importante agregar esos nombres. Número 8, escribe una carta que describa las fortalezas, debilidades, posibles problemas sensoriales, restricciones dietéticas y refuerzos favoritos de su hijo. Si es posible, le pide a su hijo que lo escribe, si es que el niño puede o que está entrenado para hacerlo, si no lo hace usted. Esta es una buena cosa ponerla en el teléfono, porque entonces ya una vez que se la pide, usted ya la tiene escrita. Número 9, asegúrese de tener un plan de conducta desde el primer día. Y esto es importante para que sepamos, para que el nuevo equipo conozca cómo poder lidiar con momentos de crisis con el niño, si el niño está tomando medicinas, si no está tomando medicinas, cuál es el plan de crisis para poder echar a andar en el momento que ya el nuevo maestro toma la clase y toma a su hijo como estudiante. No sea que pase eso el primer día y las personas no tengan ninguna información para poder planear una estrategia para reducir ese momento de crisis. Eso es importante desde el comienzo del año, antes del comienzo del año. Generalmente de escuela a escuela se traspasan la información, pero usted tiene que estar al tope de eso, preparada, ¿no es cierto? Ya que acá tenemos obviamente la escuela que está llamando para hacer una cita y vemos que las escuelas en los Estados Unidos están haciendo los ID antes de que termine, antes de que empiece la escuela, justamente para hacer una climatización del niño a las nuevas instalaciones. Número 10, si su hijo usa un dispositivo aumentativo para comunicarse, dispositivo electrónico también, o iPad, o cualquier tipo de software que use o de programa de computadora para comunicarse, tenga todo preparado. Asegúrese que todos los adultos en el salón de clase estén familiarizados con él. Muchos dispositivos requieren ayuda e instrucción sobre cómo usarlos. Hay algunos dispositivos son aumentativos, significa que puede aumentar el volumen o
el size, sí, el volumen, la dimensión de la letra. Hay algunos que son dispositivos para comunicarse, que simplemente, pues tienen, son un pequeño iPad, recuerdo llevarlo con la batería cargada. Número 11, si tu hijo tiene problemas sensoriales, asegúrate que tenga esta pequeña dieta sensorial y la cajita sensorial para enviarla el primer día a la escuela. Por casualidad, si el maestro no tuviera estos elementos, pues ya tú se lo propones, se los das para que no tengan esa primera semana de adaptación, todas esas complicaciones. Número 12, pida conocer el conductor del autobús o bien saber bien el número que tiene el autobús para que cuando el niño vea el autobús sepa que esa es la persona que lo va a llevar hasta la escuela. Muchos conductores de autobuses realicen una práctica durante la última semana de vacaciones. Solicite un conocer y saludar a su conductor para que su hijo se sienta cómodo viajando en el autobús ese primer día. E incluso puede preguntar si usted y su hijo pueden hacer un viaje a la escuela, ya que algunos conductores están dispuestos para hacerlo. Número 13, después que comience el año escolar, esté al tanto del progreso de su hijo. Pónganse en contacto con todos los instructores, todos los terapistas, todas las maestras, los asistentes, el director, para que le conozcan la cara, por favor, y que usted está dispuesto a trabajar con cualquier situación que pueda estar sucediendo. También las visitas de supervisión de ABA, de terapia conductual, para que entonces ya estén todos los permisos atentos y ya la primera semana se pueda conseguir visitas a la escuela. La lista de medicinas, recuerden que buscar medicinas que tengan la fecha de vencimiento a largo, por lo menos un año, para que no tengas que ir a cambiar medicinas durante ese año escolar. Y es importante tener todas las medicinas y la forma para que desde el primer día, si hay caso de que tengan que usar las medicinas, la puedan usar. Porque si no tienes esa forma, donde el médico de cabecera le firma ese permiso a la escuela para suministrar la medicina, no le van a poder dar la medicina al niño. Acuérdate que todas estas cosas son importantes y la persona que lo maneja al niño lo tiene que hacer estas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas antes, si ya empezó, bueno, siempre antes de la escuela. Por eso es que se da este tiempo y este programa para ayudarte a organizar todo eso. Número 14, escriba una nota de agradecimiento al maestro y al director de su hijo, especialmente si son nuevos, para ponerte al servicio de ellos y responder cualquier pregunta. Número 15, si es posible, ofrézcase como voluntario y recuerden llenar las formas. Recuerden que el maestro puede ser que envíe las formas el primer día por internet o también lo mande la escuela y entonces tú puedas básicamente, ¿qué cosa? Llenar todas esas formas de antemano, de antemano. Si todas estas cosas ahorran mucho tiempo y mucho estrés, especialmente cuando hay niños que tienen necesidades especiales. Número 16, pide ayuda si hay algo que no entiendas o algo que te escapa a tus posibilidades o no tienes la manera de hacerlo. Pero organízate, que no llegue el primer día y todavía tú no tengas su mochila preparada. Por último, 17, pero definitivamente no menos importante, trata de relajarte, ¿sí? De relajarte porque le va a ir bien a tu hijo, los cambios son buenos, los cambios hacen crecer a los niños con autismo y orando a Dios, obviamente, que todo salga bien. Bueno, pero se me olvidó una más, número 18, preparar la mochila con los snacks. Ya vas a preparar todos los tipos de comiditas que vas a mandar. También muchas veces los maestros piden am, diferentes lápices o artículos de librería que ya tú puedes ir anticipando, las bolsitas de Ziploc y esas cosas que siempre los maestros piden para poder mandarle a la escuela. Recuerda preparar también la ropa, ya ir planchándola, arreglándola, fijándote si le entra, porque lo que pasa es que cuando van otro año escolar, la ropa del año pasado ya no le sirve,
porque están en pleno crecimiento. Y esas cosas son importantes para que el primer día el chico no vaya todo apretado o con ropa rota. Ya desde ahora ve preparando la ropa, la mochila, los zapatos, las medias, la ropa interior, la ropa de emergencia que vas a mandar a la escuela y todo eso, tenerlo listo para que el primer día sea todo un éxito y que evite los más problemas posibles. Los niños dependen de un adulto que sea responsable y que haga todas estas cosas. Y por eso Dios te puso a ti. Por eso que si Dios te puso a ti es para que hagas toda esta lista y mucho más de lo que a lo mejor no se me ocurre, ¿no? Si, por ejemplo, el niño necesita una comida especial, que ya vayas preparando la comida especial si es que la puedes congelar, para ya preparar todos los alimentos del primer mes, cosa que ya estás organizado y cuando empiece la escuela tú también estés organizada para organizar tu tiempo y poder producir un poco mejor en este tiempo que te va a tocar que el niño va a estar en la escuela. Es importante que tengamos la organización. Los niños que tienen detrás una organización se manejan mejor porque acuérdense que las estructuras para ellos son importantes. Estructuras de organización les permiten a ellos el poder tener menos episodios de crisis y de violencia o de autoagredirse y prestar más atención a la disciplina o a la enseñanza que tienen que seguir. La otra cosa que te quiero decir con respecto a las vacunas, recuerda que necesitas un físico. El niño tiene que ir al médico para tener un físico. Y una de las estrategias que yo usé para no estar atorada con el físico justo antes de empezar la escuela es que lo hago a mitad de año. Entonces el físico me dura hasta el año que viene. Y eso fue una estrategia que usé que me ayudó mucho para no pasar tanta cola y tanta espera y que no hay turno y tanto estrés con visitar al pediatra y hacer el físico. Así que esa es una estrategia que te regalo, que no lo hagas en esta época de auge, sino lo hagas unos meses más tarde, mientras tengas la posibilidad de esperar. Si el físico de tu hijo el examen físico de tu hijo y las vacunas están vencidas, obviamente tienes que ir al pediatra a hacer todo lo que se requiere para poder entrar a la escuela. Esto no es el primer día. El primer día no vayas corriendo al doctor y, ay, me pasó a mí, que el primer día la cola en el pediatra es larguísima porque esa forma de medicinas no la tienes, porque el primer día hay que administrarle medicinas al niño y nadie se las puede dar. Por eso, entonces, prepárate desde antes para poder lograr todos estos cometidos. Y me encantaría saber lo que tú opinas, cuáles son las medidas que tú tomas antes de comenzar la escuela. Las medidas que tú tomas antes de comenzar la escuela, cómo te preparas, si estos 18, un poquito más, 19 y 20 puntos que te estuve enseñando te sirvieron, me gustaría que me lo dejes ahí al comentario. Yo soy la doctora Silvana Armentano, doctora en Consejería Cristiana en Educación y la fundadora de Music Hope. Recuerda que tu pregunta es muy interesante para mí, me encantaría poder ayudarte, así que escríbeme debajo del video o puedes enviar un correo electrónico o un texto, mejor dicho, un texto con la palabra autismo para que entonces pueda contestarte rápidamente. Sí, esto es importante. Y para estar conectados, sí, para que podamos estar conectados, puedes textearme un WhatsApp con la palabra autismo al número 305-968-6180, buscarme en todas mis redes con mi nombre, Silvana Armentano, ¿sí? Y por favor, insiste, si en el caso no te pudimos contestar rápido, por favor, insiste. Bueno, espero que te haya gustado mucho este programa, así que si te gustó, por favor, compártelo con otras personas, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Y recuerda que la mejor persona para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos eres tú. Venimos con mucho más. Quédate allí. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.
Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.